Estimados amigos, colegas, contadores, nuevamente estoy con ustedes, hoy miércoles, deseo que todo esté bien. Y bueno, pues hoy tocaremos un tema muy especial que forma parte de todo lo que veremos en un diplomado. Como profesionistas debemos de cuidarnos, muchas formas de trabajar. Y bueno, el tema que tocaremos el día de hoy es precisamente el Código de Ética Profesional del Contador. Yo espero que ustedes realmente cambien esa forma habitual de trabajar con una conducta todavía más honesta de la que traemos. Y para todos aquellos contadores que siempre han sido leales a su trabajo, bueno, pues que vean los cambios que hay en el Código de Ética en esta versión 2020, aunque se toca a últimos días de terminar el año. Es importante que en 2021 cambiemos muchos hábitos de trabajar. Hablar del Código de Ética es mucha responsabilidad, puesto que viene una responsabilidad solidaria, viene el aspecto de informar, de cuidar conductas y hablar de ese marco conceptual que tanto escuchan ustedes en las normas de información financiera. El Código de Ética Profesional realmente nos orienta hacia el actuar de cada uno de nosotros. Es muy importante que ustedes valoren las conductas. Veremos situaciones con las cuales a lo mejor hay un espacio en el que quiero que reflexionen ustedes, que quiero que la manera de cómo venían trabajando, cómo debemos de cambiar ciertas cosas, y que entonces hablar del Código de Ética me lleva a tener una formación todavía más profesional en la conducta de un lenguaje muy sano. Esto también les va a ayudar a todos aquellos contadores que necesitan sus puntos para el Colegio de Contadores en el tema de Código de Ética. Se les dará su constancia de participación, la cual pues la tienen que pedir ustedes aquí en CADEFI. Como les decía, es un tema que normalmente es tocado por los colegios de contadores, más no por una capacitadora. Y bueno, pues hoy lo tocaremos aquí en esta capacitadora. Buscaremos el actuar de cada uno de nosotros. Entenderemos que es de mucha responsabilidad. Entenderemos que es de un lenguaje apropiado como contador. Y entonces yo deseo que cada uno de ustedes se valore, veamos la situación que impacta aplicar un código de ética en cada empresa, en cada despacho, en cada profesionista. ¿Cuánto necesitamos para cambiar? Hablaremos cómo hay sanciones igual, hablaremos cómo cobrar un honorario, hablaremos el actuar de todo este panorama. Y sobre todo hoy, que el impacto que escuchamos desde marzo prácticamente, el efecto de COVID, el efecto que tenemos que quedarnos en casa, cómo lo cobraría como honorario, qué tengo que valorar en esta situación. Entonces, es una plática, es un curso en el cual usted tiene que tener esa responsabilidad como profesionista, debe de entender todo lo que hay que cuidar como profesionista y tendremos que tener mucho cuidado en nuestro actuar, puesto que las autoridades hoy, a través de lo que se tiene de esquemas reportables, a través de las auditorías electrónicas, a través de las nuevas conductas de prevención de lavado de dinero, a través de alguna revisión de la Secretaría del Trabajo, nuestro actuar ha cambiado en este ciclo de la pandemia. Nos hemos obligado
a estar en casa, obligados a aprender a usar cubrebocas y también obligados a mejorar nuestro profesionalismo. Debemos de tener un actuar, valorar los riesgos y beneficios, que ese impacto de riesgos y beneficios tengo que saber si me compete o no aplicar una contabilidad, si me compete o no aplicar una decisión o solicitar ante un tercero una toma de decisiones igual. Debemos de ser congruentes en el aplicativo del código de ética, puesto que a veces nos vamos más por el qué dirán, por los problemas familiares, por los problemas emocionales que tenemos, por el desgaste. Aplicar código de ética profesional nos va a llevar a tener una conducta más apropiada. Vamos a conducirnos con respeto, con buenas decisiones y aprender igual si agarro un proceso de una contabilidad, de una asesoría, de una consultoría, porque voy a hacer un grupo de esquema reportable tal vez con esto. Y si yo aprendo a usar el código de ética, tomaré la mejor decisión. Y entonces este código de ética profesional abarca en la estructura de este código, vamos a estar viendo de alguna manera un cumplimiento de código, principios fundamentales y un marco conceptual que nos dirá el actuar de nosotros. Veremos también el contador en el sector público y privado, qué deberá de cuidar, qué deberá de hacerse, las normas de independencia que de alguna manera estas normas se subdividen en normas de independencia para trabajos de auditoría y revisión y independencia para trabajos de atestiguamiento. Entonces, ahora, digámosle así, que los auditores son aquellos que igual van a participar con este código de ética. No había un código de ética para auditoría. Hoy se integra en este lenguaje. Hoy, en este código de ética, obligan al contador público certificado a que igual se ubique en el esquema como contador público certificado. Anteriormente era contador en general, y entonces ese contador en general pues no sabía si aplicaba las conductas de atestiguamiento o las conductas de su auditoría. Veremos también la parte del contador en la práctica independiente, que no tenga un sector empresarial, sino que sea su propio despacho, cómo aplicar todo esto y asimismo los contadores que ejercen la docencia. Tenemos que actuar, tenemos que aprender a decir conductas positivas. A su vez, todo esto pues trae un impacto, el cual se denomina sanciones. Si yo no cumplo una conducta porque quiero ser en teoría muy profesional y no lo soy, puedo ser sancionado de manera pública, privada, en el tipo de amonestación, y cada uno de los que pertenecen al colegio de contadores pues son los que llevan la conducta de aplicación de ese contador. Todo esto que veremos pues prácticamente lo vamos a ver en el paso de 9 a 11 y de 12 a 2, hoy día miércoles. Entonces voy a cuidar cada uno de los pasos para que usted entienda por qué debemos de conducirnos con profesionalismo. Entienda por qué cada uno de nosotros tendrá que medir las cosas, tendrá que valorar, tendrá que demostrar, tendrá que medir el riesgo, ver el beneficio con el cual podemos obtener toda esta situación. Y bueno, pues cada una de estas partes del código de ética trata lo siguiente, en la cual pues el objetivo es que usted
se empape o se enfresque en este código de ética y se valore todavía un poquito más de lo que ya se valoró. Todo esto viene en el ciclo, la primera, que habla del código, de los principios fundamentales y del marco conceptual, pues habla de esos principios, de la integridad, de la objetividad, de la diligencia, de la confidencialidad, del comportamiento profesional y el marco conceptual. Entonces, nosotros los contadores debemos de entender los principios fundamentales. Debemos de saber que un trabajo lleva un conjunto de integridad profesional. Debo de ser objetivo con mi trabajo. Debo de saber hacia dónde va dirigido este trabajo. Debo de conocer la diligencia y competencia profesional. Tengo que aceptar si en un momento dado alguna empresa, algún despacho con mejor calidad supera mi expectativa. Debo de saber aceptar esa competencia. Debo de entender igual las conductas profesionales como es la confidencialidad. Ustedes siempre deben de tener privacidad y confidencialidad. ¿Por qué? Porque el código de ética nos va llevando de la mano en este trabajo. Nos va diciendo cómo comportarnos. Nos va diciendo este dichoso comportamiento profesional. Nos va diciendo cuál es la mecánica, qué puedo aceptar, qué no puedo aceptar. Entonces el código en su parte 1 está hablando del marco conceptual y los fundamentos del código. También en la parte 2 habla del sector público y privado como profesionistas, como contadores. Nos dice que podemos tener de alguna manera un conflicto de intereses. Podemos tener una preparación y presentación de información, cómo la voy a hacer, con la mejor práctica, con la mejor calidad, una forma de actuar con suficiente experiencia. Debo de saber que si yo agarro un trabajo, una actividad para atestiguar, para emitir una opinión, para ser un tercero participativo, lo voy a hacer siempre con esa experiencia profesional que me caracteriza. Debo de entender los intereses financieros, debo de entender los incentivos igual. ¿Qué pasa con esto? No nada más es agarrar por agarrar, debo de saber en qué conducta y en qué momento voy a percibir o recibir un obsequio sin que me obligue a ciertas conductas. Debo de dar compuestas unas cosas para que la gente cuando me pida un trabajo, debo de emitir mi opinión de atestiguamiento, llegar a la mejor conclusión para que el contribuyente igual esté seguro que contrató los servicios de cada uno de ustedes. ¿Vale? Esta es la parte 2, donde se refiere al sector público y privado, en que lo estaremos viendo. La parte 3 se refiere a, de alguna manera, el contador en la práctica independiente. ¿Qué es lo que este contador debe de aprender o ustedes deben de aprender? ¿Sale? El conflicto de interés, designación profesional, que realmente valoremos toda esa conducta, si puedo ser capaz de llevar un proceso contable, solicitar o dar unas segundas opiniones si así lo emite la persona, o nosotros entender que podemos pedir una segunda opinión, ¿sale? Los honorarios y tipos de remuneraciones que podemos tener. Así también, si recibimos incentivos, ¿cuál es la conducta del incentivo? Tenemos una gran calidad profesional que igual debemos de cuidar la custodia de los activos de un cliente. ¿En qué momento vamos a darle los archivos de un proceso contable? ¿En qué momento le voy a dar, digámoslo así, el respaldo de mi sistema? ¿En qué momento voy a tener toda esa información y hasta qué momento lo damos?
las respuestas por incumplimiento a las leyes, cómo pueden ocasionarme, cómo me afectan. ¿Sí? Posteriormente veremos el marco conceptual en los trabajos de auditoría y revisión. La parte 4, que se subdivide en 4A y 4B, y veremos algunas iniciativas de honorarios, alguna conducta de obsequios, alguna conducta de litigio real, algunos intereses financieros, ver qué está pasando en préstamos y garantías, las relaciones familiares y personales, cómo afectan a esta parte. O como miembro de un consejo de administración o funcionario de un cliente en una auditoría. ¿Cuál debe ser nuestro actuar? No olviden que hoy pues somos responsables solidarios con esta situación. ¿Sí? Después está la parte que de alguna manera igual habla de el empleo con un cliente de auditoría, qué puedo hacer, servicios de contabilidad, los servicios que ofertamos, servicios de contabilidad, administrativo, impuestos, auditoría interna, servicios de apoyo en litigios, legales, reclutamientos de finanzas, cómo debemos de participar nosotros en esta información, o informes sobre estados financieros de propósito especial que incluyan una restricción en uso. ¿Cómo nos vamos a comportar con esta situación? Y entonces, como buenos contadores, con esa ética profesional que nos va a caracterizar, es nuestro actuar y es algo que tienen ustedes que ir cuidando al paso del tiempo, que sean de esa gente que hablen bien de ustedes, que si hablan mal hay que aprender a corregirnos, hay que aprender a retomar esfuerzos, a cambiar nuestra conducta, porque igual no siempre podemos ser buen vistos para todos. A veces alguien nos va a echar algo en cara, nos va a recriminar que no le gusta, que esa no era la forma, que somos groseros, que faltamos al respeto, y entonces ustedes tienen que tener en cuenta este ciclo. Siempre veamos con buena imagen profesional, en la cual cada uno de ustedes en el trabajo pues va a tener esas conductas. Otra sección es la 4B, en la cual pues igual se refiere a los trabajos de atestiguamiento. ¿Qué calidad voy a dar en ese trabajo? ¿Para qué me contrataron? Las relaciones de negocios. Checar los servicios con un cliente nuevo y me pide una opinión de atestiguamiento. ¿Cómo se la brindo? ¿Tengo la capacidad profesional? Y no nada más por agarrar y ganarme un dinero, voy a decir que sí. Debo de aprender que tengo que valorar ese trabajo. Tenemos que decir sí o decir no, pero aprender la forma con la cual cada uno de ustedes emitirá una opinión con su norma para atestiguar. Después viene la parte 5 con la cual se termina ese código de ética, que se refiere al marco conceptual referente al contador ejerciendo la docencia. ¿Qué buena imagen hemos dejado en una institución o qué mala imagen han dejado? ¿Cómo los conocen sus alumnos? ¿Qué es lo que pasa? Si piensan que el maestro o la maestra es buena, no tiene experiencia. Si tiene experiencia, debo nuevamente aprender a usar mi código de ética profesional. Por lógica, todo esto trae consecuencias que habla de sanciones. Y esas sanciones, pues espero que ninguno de los que me están viendo ahorita estén sancionados por un colegio. Entonces, todo esto es lo referente al código de ética. Ya habla de glosario, habla de una tabla de equivalencias en inglés en español y la fecha de vigencia. La fecha de vigencia, les vuelvo a repetir, esto arrancó el 1 de enero de 2020. Vamos a hablar de este tema
en código de ética de este ejercicio. Aunque pues prácticamente ya mañana es el último día del año y entonces pues se acabó el año, pero hay que empezar con buenas acciones. Hay que tener unos propósitos que se lleven a cabo y sobre todo que se lleven a cabo en vida profesional. Que digamos, esto es lo que voy a hacer de aquí en adelante, me voy a valorar. Ya estoy valorado, pero quiero más valor agregado. Quiero que cada uno de ustedes vea la conducta profesional, vea las cosas que nos llegan a suceder. Y entonces, esta parte introductoria, yo los invito a que hagan conciencia de aquí en adelante de todo lo que vamos a platicar. Que ustedes, cada uno de ustedes se haga un propio checklist, cada uno de ustedes vea cuánto le agregamos más a nuestro valor que tenemos en estos momentos. Cada uno de ustedes vea la conducta de qué vamos a mejorar. Podemos cambiar en forma de vestir, pero no perder, como dicen, el glamour, no perder el profesionalismo. Podemos hacer otras cosas sin salirnos de la ética profesional. Podemos ver un cambio positivo en nosotros mismos. Hoy en día, todo esto de la dichosa pandemia ha impactado. ¿Cuántos de ustedes ya aprendieron a usar mejor una computadora? ¿Cuántos de ustedes ya se conectan en Zoom en su celular? ¿Cuántos de ustedes han hecho cambios positivos en su oficina? Y entonces vamos a empezar con la parte del cumplimiento del código. Debemos de entender el lenguaje, que hablar de código de ética, voy a empezar cumpliendo el código, a lo cual nos dice que una marca distintiva de la profesión contable es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público. La responsabilidad del contador público no es exclusivamente satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaje. Por lo tanto, este código contiene requerimientos y material explicativo. Ustedes, cuando tengan a la mano su libro de ética profesional, se van a encontrar que habla con una CR y que habla con una C. Bueno, pues la CR no es otra cosa más que el requerimiento del código, donde imponen obligaciones, ¿sale? Y cuando encuentren una E, de alguna manera, es un material explicativo, ¿sale? Entonces la R es de requerimiento del código. La E es una explicación de las acciones. Y cuando ustedes vean en ese código las de tipo E, dice que proporciona explicaciones, contexto, sugerencias de acciones o asuntos a considerar. También algunas ilustraciones y otra orientación relevante para su comprensión adecuada al código, ¿sale? En particular, el material explicativo está destinado a ayudar al contador público a entender cómo aplicar el marco conceptual, ¿sí?, a un conjunto particular de circunstancias y aprender y cumplir un requerimiento específico, ¿sí? Y entonces el material explicativo no impone por sí mismo un requerimiento y la consideración del material es necesaria para la correcta aplicación del requerimiento del código. Entonces, vamos a ver que el código de ética profesional lo vamos a agarrar primero como algo para explicar nuestro actuar y los requerimientos del código mediante la aplicación de estas conductas. Con esta parte, pues yo debo de entender que ya me está refiriendo a ser responsable de los actos, que ya me está diciendo que si yo recibo algo, debo de entender cuál es mi obligación, cuál es mi compromiso
cuáles son mis conductas de ese actuar. Y entonces, esta marca distintiva que cada uno de ustedes tiene, digámosle así, son las huellas de nuestro camino profesional. Son las formas en cómo hemos ido caminando profesionalmente. Son las maneras como cada uno de ustedes se da a conocer. Si somos buenos, si somos malos, somos exigentes, somos cómplices de ciertas acciones. El código de ética siempre me va a referir a la mejor práctica profesional, a saber decir no, a no aceptar trabajos que vinculen conductas ilícitas, conductas de mala reputación. Y entonces este marco me está obligando a cumplir todo el código como tal. Ustedes deben de cumplir todo ese código para darse esa satisfacción de que son muy buenos contadores, que toda su vida profesional han dejado buena imagen. Tal vez algunos han caído en conducta personal y les ha costado trabajo, pero se levantan. Otros les gusta vivir en el confort sin hacer compromisos financieros y reciben lo que el cliente les paga. Y ustedes, con tal de ver el dinero en su bolsa, decimos que sí. Entonces, yo los invito a que este código lo lleven a cabo en vida personal. ¿Sale? Los invito a ir cuidando cada uno de estos detalles. ¿Sí? Y entonces, parte de todo esto en el código de ética dice: el contador público debe cumplir con el código. Podría haber circunstancias en las que las leyes o regulaciones impidan que un contador cumpla con ciertas partes del código. En tales circunstancias, esas leyes y regulaciones prevalecerán y el contador debe de cumplir con todas las demás de este código. Tengo que ver si de alguna manera me obligan a otra conducta y tal vez pueda ir en contra del código, pero tengo que tomar una decisión, una independencia, algo para atestiguar y llegar al mejor punto de vista de lo que me están diciendo. Debemos de ser gente que tengo que entender este código como un lenguaje para poder ejercer mi actuar profesional. Y entonces se refiere al principio de comportamiento profesional, requiere que el contador público cumpla con las leyes y regulaciones aplicables. Podrían existir disposiciones que difieren o van más allá de lo establecido. Los contadores deben conocer esas diferencias y cumplir con las disposiciones más estrictas, a menos que lo prohíba la ley o la regulación. Entonces, a ustedes, el cumplimiento del código los obliga exactamente a cumplir con la mejor práctica, con dejar esa buena imagen. ¿Sale? Si de alguna manera no estuviera aquí, bueno, pues voy a aprender a usar un juicio profesional o independencia de criterio. Pero, si después de lo que veamos el día de hoy, ya ustedes dicen, no me convence esto, entonces me voy por una tangente para aplicar un juicio razonable y defender ese juicio razonable contra la ética profesional. Pero, si estamos hablando de ética profesional, lo voy a hacer de alguna manera, de una manera muy profesional, para que cada uno entienda que todo este cambio se refiere a una toma de decisiones, se refiere a la mejor práctica, se refiere a la manera como vamos a ir viendo todo esto. Y entonces, dentro de los principios fundamentales, hay algo que se llama integridad. Empecemos por la integridad, con la cual usted va a poder definir ciertas cosas. El Código de Ética Profesional define
a la integridad de manera siguiente.